Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor. Tú que nos llamas a transformar el mundo. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos. Y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Aclame al Señor toda la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevará a ustedes a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este sexto domingo de Pascua, ya la liturgia nos invita a ponernos, podríamos decir así, en recta final
para prepararnos a la celebración de Pentecostés. De hecho, podemos decir que todos estos 50 días que estamos celebrando la Pascua es una preparación intensa para recibir al Espíritu Santo. Festejar, celebrar, anunciar que Jesús está vivo, pero también que estamos esperando y preparándonos para recibir el don que viene del Padre, el Espíritu Santo, el de la verdad, el Paráclito. El contexto en el que Jesús dice estas palabras es el contexto de la Última Cena, que es un contexto de testamento, donde Jesús abre su corazón y les revela las intimidades más profundas que hay en él. Pero también el sentimiento que tienen los discípulos durante este tiempo es un sentimiento de tristeza. Ellos piensan que la relación con Jesús está a punto de terminar con su muerte. El Señor se va, ¿y qué va a pasar con ellos? Daría la sensación que como todos estos 3 años que ellos estuvieron viviendo junto a Jesús, escuchándolo, viendo sus milagros, siendo testigos de sus obras y sus enseñanzas, como que ya tiene fecha de vencimiento. Y sin embargo Jesús les quiere cambiar el ánimo revelándoles una verdad fuerte. Lo primero que les dice Jesús es: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Es decir, esa relación que tiene el maestro con el discípulo y el discípulo con el maestro no se corta. Aunque la presencia física de Jesús ya no esté entre ellos, el amor sigue vigente, el amor se prolongará por toda la eternidad. La condición es cumplir el mandamiento de Jesús. ¿Y cuál es este mandamiento? El único mandamiento que Jesús le dice a los discípulos en el Evangelio de Juan. Ya lo conocemos, lo escuchamos el Jueves Santo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Fíjense que este mandamiento tiene su fundamento en Jesús. Es mi mandamiento. Y también el fundamento lo tiene Jesús porque Él mismo se pone como parámetro del amor entre los discípulos. No es amarse de cualquier manera o como les salga. Es amarse como yo los he amado. Inmediatamente después Jesús de dar este mandamiento dice: no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. ¿Y cómo es entonces la demostración del amor a Jesús? Dando la vida por los hermanos. La presencia de Jesús entonces se va a prolongar en la comunidad de discípulos a través del amor entre los discípulos. Y esto puede llegar a sonar romántico, poético, pero sabemos bien por experiencia cuánto nos cuesta amar como Jesús. Cuántas veces nos disponemos a amar y a veces se nos cuelan en nosotros actitudes egoístas, que buscamos el propio interés, el bien personal, y entonces, amando de esa manera, nos lastimamos y lastimamos a otros. La salvaguarda de ese amor es el como yo los he amado, como nos ama Jesús. Y para esto es olvidándose de uno mismo y buscar siempre y permanentemente el bien del otro. Esto lo sabemos, o por lo menos lo hemos escuchado más de una vez. Creo que lo importante es entonces ahora poder hacerlo vida, pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de hacer vida su mandamiento. Y Jesús en este Evangelio hace una promesa: yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad. Fíjense que entonces esta relación con Jesús tampoco se rompe, porque Jesús va a enviar desde el seno del Padre el Espíritu Santo Paráclito. Esta palabra que usa Jesús y que es propia del Evangelio de Juan para definir al Espíritu Santo, al Paráclito, tiene 2 significados. Uno que es el significado de defensor, abogado. El que es llamado, eso significa literalmente Paráclito, el que es llamado para estar al lado. Porque así lo vivió la Iglesia en los primeros siglos, que fueron siglos de persecución.
Fueron siglos en donde se llevaba a los discípulos de Jesús ante tribunales, y por eso Jesús dirá en otra parte del Evangelio: no se preocupen por lo que ustedes van a decir, porque el Espíritu les va a inspirar esos argumentos que tendrán para defenderse. Pero la otra acepción de la palabra paráclito es el consuelo, el Espíritu consolador. Y esto también lo experimentó la Iglesia cuando después, históricamente, de las persecuciones vino una paz, o por lo menos una tolerancia de la Iglesia, y entonces los discípulos, si bien no experimentaban persecución, pero sí experimentaban que había problemas dentro de la Iglesia y que sentían que a veces no, que el Espíritu Santo los consolaba a través del consuelo que viene de Dios. Hasta ahora Jesús ha sido la ayuda para los discípulos, pero conviene que Él se vaya, así lo dice Jesús en otra parte del Evangelio, porque si Él no se va, no puede venir el Espíritu Santo a sus discípulos. Por eso esa ayuda que hasta ahora fue Jesús, ahora tendrán una ayuda nueva. Sin quitar la ayuda de Jesús, ahora tendrán los discípulos la ayuda del Espíritu Santo. Un espíritu que el mundo no puede recibir porque rechaza a Jesús, pero sí los discípulos lo conocen, va a permanecer en los discípulos y va a estar siempre con los discípulos. Qué hermosas palabras de consuelo las de Jesús, cuando les dice a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos, aunque yo me tenga que ir, voy a volver a ustedes. Y ustedes me verán y vivirán. Ya los discípulos, a través del Espíritu Santo, van a poder vivir la vida de Jesús resucitado. Pero Jesús insiste y vuelve a repetir, así termina el Evangelio de hoy: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Será amado por mi Padre, yo lo amaré y me manifestaré a él. Fíjense que en el centro de todo está el amor. Ahora, la pregunta que nos podemos llegar a hacer es: ¿puede que alguien me obligue, me mande, me ordene imperativamente a amar? Cuando la ley viene de afuera, hay como instintivamente un rechazo a esa ley y hasta casi la imposibilidad de cumplirla, o mejor dicho, el cumplimiento de esa ley con mucho esfuerzo. Pero fíjense la clave y la diferencia de todo esto. El Espíritu Santo es el amor en persona, el amor entre el Padre y el Hijo, es un amor personal. Cuando entonces el amor, con mayúscula, que es el Espíritu, está en nuestro corazón de discípulos, entonces el amar no nos resulta ni esforzoso ni fatigoso, nos resulta casi espontáneamente, porque si nos dejamos mover por el Espíritu, será el Espíritu el motor del amor a Dios y el amor a los hermanos. Todo esto que dice Jesús en el Evangelio de hoy está muy bien, es muy lindo, muy consolador, podríamos decir. Pero ¿cómo lo hacemos vida todo esto? Simplemente pensando en estas palabras de Jesús y dejando que estas palabras produzcan algún sentimiento en nuestro corazón. Sí, pero no únicamente, porque cuando Jesús pronuncia una palabra aquí y ahora para nosotros, es para que esa palabra la hagamos vida. Jesús nos enseña en este Evangelio de hoy a que vendrá el Paráclito a consolar. También nosotros, de alguna manera, discípulos de Jesús, tenemos que hacernos, permítaseme la expresión, paráclitos de los hermanos. Es decir, ayudar y consolar a los hermanos. No consolar simplemente con una palmadita en la espalda ante una persona que tiene una necesidad y decirle: bueno, tranquilo, todo esto va a pasar, porque esa palabra no le cambia nada a la situación. Hay un texto de San Pablo que es precisamente, pone las mismas palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Bendito sea Dios, el Dios de todo consuelo, dice Pablo,
que nos consuela en todo tipo de tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los demás con el consuelo que viene de Dios. Parece un trabalenguas, pero es una realidad muy hermosa que lo voy a repetir otra vez despacio. El Dios que es el Dios del consuelo, a nosotros nos consuela, para que nosotros podamos consolar a los demás con el mismo consuelo que viene de Él. Por eso no es una palabra de ánimo la de nosotros, no es una palabra, una palmadita en la espalda, como decía recién, sino que es el consuelo con el consuelo que viene de Dios. Y ese consuelo es eficaz, porque es el consuelo que le hace falta a la otra persona, es el consuelo a la medida de la persona y proporcionalmente a la tribulación que está viviendo esa persona. Qué hermoso esto. Creo que una de las maneras también de cumplir el mandamiento de Jesús, el amarnos los unos a los otros, es hacernos paráclitos los unos de los otros. Consolarnos en los momentos de tristeza, de tribulación, de agobio, de dificultad. Y así también ser ayuda, consuelo para los otros hermanos. Así también cumplimos el mandamiento de Jesús. Preparémonos entonces en nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo del día de Pentecostés. Pidámosle al Señor que vuelva a encender el fuego de su amor en nuestro corazón para que sea el Espíritu, el amor de Dios en persona, el que nos impulse, nos empuje a amarnos los unos a los otros, a hacer vida el mandamiento de Jesús entre nosotros, y a que, amándolo a Jesús y amando a los hermanos, el Padre y Jesús, se nos manifiesten a través de su amor, guiados por su Espíritu. Que así sea. Que así sea. Juntos proclamamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia, para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. A cada invocación respondemos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, para que puedan cuidar y guiar al rebaño encomendado a ellos por el buen pastor, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones del mundo, para que puedan disfrutar de la paz de Cristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en un gozo que nadie les pueda arrebatar, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestras comunidades, para que con plenitud de fe demos testimonio eficaz de la resurrección de Cristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por las personas que sufren las consecuencias y son víctimas de esta pandemia, por los enfermos, por aquellos que han perdido sus seres queridos, por aquellos que se están recuperando, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. Roguemos. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada que luego a ti inmolada hacer en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo han de amar, son fieles corazones que a ti solo han de amar. Oh Dios que reformaste la humanidad caída, confunde nuestras vidas con tu divinidad. Lo mismo que se mezcla en esta ofrenda pura, el agua que es figura de nuestra humanidad, el agua que es figura de nuestra humanidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con mi hermano Jorge, conmigo, indigno servidor tuyo, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te invito a que en este momento hagas tu comunión espiritual, que unas tu vida a la vida de Jesús y lo invites a entrar en tu corazón. Pedirle que te ayude a preparar tu corazón para poder recibir el don del Espíritu Santo. Decirle que necesitas de su consuelo y de su presencia para poder amar como Él amó. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Su Espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Les quiero comunicar que ya ha sido publicado el protocolo de cultos de la provincia de San Juan y que se nos permite entonces a partir del día lunes poder abrir los templos para la oración personal y para la atención personal de los fieles por parte de los sacerdotes. Los templos estarán abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya se hará público entonces el texto de ese protocolo y las indicaciones que surjan del Arzobispado de San Juan, que pueden ustedes interesarse y averiguarlas a través de la página de internet del Arzobispado. También les recuerdo que desde el lunes va a cambiarse el horario de transmisión de las Eucaristías diarias. Será a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Desde el lunes entonces, las misas a las 9 y a las 5 de la tarde. Que tengan una feliz jornada. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.